¿Por qué Bélgica no es un verdadero país? Bélgica es un país donde se hablan varios idiomas. Esto se debe a que varios pueblos y potencias intentaron dominar el territorio. Con el tiempo, España, Francia, Países Bajos y Alemania tuvieron influencia sobre lo que hoy es Bélgica. Bélgica se divide en 3 regiones, cada una con su idioma y representación parlamentaria. La región flamenca está al norte, la región valona al sur y la región Bruselas capital en el centro del país. Las diferencias entre regiones han propiciado tensiones que surgieron en la historia y siguen hasta hoy. Te explicaremos por qué Bélgica es una región confederada, en la cual coexisten pluralidad de idiomas y culturas, por qué entre sus pobladores hay un pasado de diferencias y oposiciones. ¿Qué historia comparten Bélgica y Países Bajos? ¿Cómo están representadas las comunidades lingüísticas hoy en Bélgica? ¿Por qué hay quienes dicen que Bélgica no es en realidad un verdadero país? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La historia de los belgas. Bélgica se encuentra al noroeste de Europa y tiene aproximadamente 11.5 millones de habitantes. Comparte fronteras con varios países que lo han influenciado: Francia, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. A pesar de esto, sus fronteras no están bien definidas. Lo que debería ser una frontera más o menos natural son vagos trazos dibujados en una época de conflictos políticos. Bélgica es uno de los países más ricos de Europa. Es conocido por su industria cervecera y por sus chocolates. Ambos gozan de gran recepción en todas partes del mundo. En Bélgica coexisten diferentes identidades culturales, se hablan diferentes idiomas, el territorio se divide en regiones federadas y no tiene un gobierno único. Existen 3 comunidades lingüísticas oficiales: la comunidad flamenca, la de valona y la germana. Cada comunidad tiene un alto grado de autonomía, lo que permite que hagan sus propias leyes, decidan su gobierno y administración. Sin embargo, al mismo tiempo se mantienen unidos bajo un gobierno central y bajo un monarca o rey. De lo que no hay duda es que cada grupo tiene influencia significativa en la cultura, economía y política de Bélgica. Una explicación que puede asociarse a esa mezcla es que la historia de Bélgica está muy relacionada a la de Francia, Inglaterra, Alemania y sobre todo a la de Países Bajos. Para llegar a consolidarse como territorio autónomo, tuvo que pasar por diferentes procesos políticos y conflictos que involucran a los flamencos y valones, germanófonos, también a ingleses y hasta Napoleón Bonaparte. Bélgica, Holanda y Luxemburgo comparten historia y muchos elementos identitarios. De hecho, todavía hoy existe un nombre que los agrupa y sirve para definir la cooperación intergubernamental que existe entre ellos: el Benelux. Antes de que el Benelux fuera una organización formal, eran numerosas provincias y principados que controlaban de forma irregular el poder francés, inglés y holandés. Hasta la propia etimología de Bélgica proviene de un conflicto entre grupos distintos de la población. Se dice que hace referencias a las tribus enemigas de los romanos, que enfrentaron la conquista de Julio César en su campaña en el norte de Galia. Durante la Edad Media, Bélgica pasó por cambios que comenzaron a definir su territorio. Estaba dividido en grandes casas feudales. Unos como el Condado de Flandes, que se caracteriza por dominar el mar, y otros como los Lieja o el Ducado de Bramante. Estos grupos ganaron poder en la medida en que se convirtieron en burgueses mercantilistas. Ciudades portuarias como Gante y Brujas eran motivo de ambiciones comerciales. El control de esos territorios pasó de los antiguos reyes de Francia y de emperadores alemanes a un líder con el cual se vivió una época dorada. Esto sucedió después de la llamada Guerra de los 100 Años, de 1337 a 1453, que terminó por unir a las actuales Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en un grupo que se conocía como las 17 provincias. Las tierras de ese grupo pasaron de los antiguos duques de Borgoña, de cultura franca, a las manos de Carlos V, nada menos que emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, archiduque de Austria, rey de España en Castilla y Aragón y heredero de la Casa de los Habsburgo. Se podría considerar este momento como el principio de la historia actual de Bélgica. Las provincias del sur estaban bajo dominio hispano, por eso se mantenían católicas, resistiendo a la oleada de protestantismo posterior al siglo XVI.
Luego esos territorios del sur de Bélgica empezaron a llamarse Países Bajos Austriacos. En 1792, tras la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte invadió Países Bajos Austriacos. Como resultado, fueron anexados y pasaron a formar parte del Imperio francés. Esto marcó en adelante la cultura de los valones. En estas circunstancias, se libró uno de los enfrentamientos más importantes de la época. En 1815, a las afueras de Bruselas, sucedió la Batalla de Waterloo. Ganó el ejército aliado de Gran Bretaña, Prusia y Holanda, liderado por el duque de Wellington. Fue la última batalla del emperador Napoleón Bonaparte, que nunca más volvió a Francia y se fue exiliado a la isla de Santa Elena. La batalla duró más de 12 horas y tuvo unos 60.000 muertos y heridos. Se considera una de las más sangrientas de toda la historia de Europa. Murieron cerca de la mitad del total de los soldados. Es posible que haya sido tan violenta porque fue la primera batalla en la que se usaron cañones de campaña de hierro fundido. Los hechos trascendieron más allá de lo político territorial. Por ejemplo, sirvió de inspiración a Beethoven para escribir su séptima sinfonía en honor a la victoria de los aliados. Fue la última batalla de las llamadas guerras napoleónicas, que marcaron una época determinante en la historia de Europa. Luego, las potencias europeas victoriosas negociaron los términos del Tratado de París de 1815, el cual estableció la independencia de los Países Bajos austriacos y sus límites frente al territorio francés. Los territorios austriacos que habían resistido la dominación se unieron al Reino Unido de los Países Bajos, el cual estaba formado en 1815 por los actuales territorios de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y parte de Alemania. Bélgica y Países Bajos eran un mismo país a nivel formal. Sin embargo, entre ambas organizaciones territoriales y comunidades lingüísticas persistían diferencias trascendentales que les llevaron a una separación definitiva. La Revolución Belga de 1830. Todos esos años fueron época de revolución y rebelión. También hubo agitación y cambios definitivos. En 1830 los habitantes del territorio de Bélgica ya tenían décadas luchando contra el dominio extranjero y decidieron rebelarse contra los holandeses y alcanzar su independencia territorial. La revolución fue avivada cuando el gobierno del rey holandés Guillermo I dirigió una política de mano dura en la que obligó a los belgas a hablar holandés y adoptar la cultura holandesa de la región. El pueblo de Bélgica exigió un cambio de gobierno y mayor autonomía. El primer evento importante de la revolución fue el levantamiento de Bruselas del 23 de septiembre de 1830. El evento fue planeado por un grupo de liberales belgas que se habían estado reuniendo en secreto en Bruselas. El día del levantamiento, miles de personas salieron a las calles exigiendo el fin del dominio holandés, el establecimiento de una constitución belga y la creación de un Estado independiente. Los holandeses respondieron con fuerza militar, que se encontró con una feroz resistencia por parte del pueblo de Bruselas. Después de varios días de enfrentamientos entre los dos bandos, los holandeses se vieron obligados a retirarse. El segundo gran evento de la revolución fue el Congreso Nacional de Bélgica, que se acordó en noviembre de 1830. Fue una reunión de representantes de todas las provincias de Bélgica, que habían sido elegidos para discutir el futuro del país. El 23 de septiembre de ese año, se había conformado un comité de dirigentes que asumieron el gobierno. Ese gobierno provisional, conformado por 9 personas, designó una comisión encargada de escribir la primera constitución belga. También nombraron un tribunal independiente y organizaron futuras elecciones para el Congreso. En el Congreso, los delegados redactaron una constitución y declararon la independencia de Bélgica. Se estableció la nueva nación y el Reino Unido de Países Bajos se vio obligado a reconocer la independencia del nuevo territorio. El último evento de la Revolución Belga fue de envergadura internacional, la firma del Tratado de Londres en 1839. Allí se reconoció de manera oficial la independencia territorial y política de Bélgica. La Revolución Belga fue la primera revuelta exitosa de Europa contra un gobierno establecido. Quizá uno de los aspectos más relevantes de esa revolución no se caracteriza por duras batallas o violencia desmedida, sino por diplomacia y negociaciones pacíficas efectivas. Desde entonces, Bélgica es una monarquía constitucional. La familia real es la casa de Saxe-Coburg y Gotha. El rey actual es Philippe Léopold Louis Marie, séptimo que ocupa el puesto de esa familia. Un dato interesante es que Philippe, que está en el trono desde el 21 de julio de 2013, es el primero de todos los reyes de Bélgica que en realidad nació en el país. Podría considerarse al rey como un símbolo de unidad nacional en un territorio donde conviven diferentes etnias. Así, por ejemplo, en la práctica el rey de Bélgica es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que evita polémica entre flamencos y valones. El arte en Bélgica.
Bélgica es conocida por sus galerías de arte e infraestructura histórica, las cuales se encuentran en Bruselas, la capital del país. Ahí se pueden encontrar desde castillos como el Belfort, hasta sitios que son Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, el Grand Place, la iglesia de Notre Dame de Saint-Boulogne, la fortaleza de Brightonk, el pabellón Horta y el palacio de Coudenberg. Bélgica ha sido un país cuya identidad ha estado marcada por el arte desde el siglo XIX. Sin duda, ha sido una forma de expresión en resistencia a la ocupación extranjera y el deseo de continuar independientes. Durante la ocupación napoleónica en Bélgica, pintores belgas trabajaron para crear obras que resaltan la cultura e identidad del país. Esto ayudó a construir un sentido de orgullo entre el pueblo belga. Esta sensación de orgullo fue una de las principales fuerzas detrás de los movimientos de liberación del país a principios del siglo XIX. Ejemplo de esto podemos mencionar a grandes pintores como James Ensor, cuyos cuadros están llenos de personajes grotescos y extravagantes sobre cultura popular, religión y otros temas. Un ejemplo de esto fue Constantin Meunier, quien retrató oficios manuales y una incipiente vida industrial. Con esto refleja ideas como la fuerza y el honor. Ya en las puertas del siglo XX, el pintor René Magritte obtuvo fama por sus grandes obras relacionadas con el surrealismo, las cuales inspiraron cuestionamientos sobre la realidad. El conflicto flamenco-valón en la actualidad. El conflicto flamenco-valón es de larga data, se acentuó en el siglo XIX, cuando los flamencos aspiraban a una mayor autonomía frente a las autoridades de habla francesa en el sur. Por eso, en la década de 1920, se formó el movimiento nacionalista flamenco y abogó por la autonomía flamenca. El movimiento nacionalista flamenco surgió cuando Francia prohibió el dialecto y cultura de los flamencos, los discriminaban en lo político, legislativo y social. En 1962, las provincias flamenca y valona se dividieron oficialmente y el movimiento cumplió su objetivo de alcanzar autonomía administrativa. Desde entonces, los flamencos siguen presionando para tener mayor representación y respeto de su cultura. En la década de 1970, propusieron la creación de un Estado flamenco autónomo, pero la idea fue rechazada. En la década de 1980, los flamencos comenzaron a exigir más autonomía. Esto condujo a una revisión constitucional en 1993 que otorgó a la región flamenca más competencias sobre el manejo de presupuesto. ¿Cómo se distribuye la población de Bélgica hoy en día? Los flamencos son la comunidad lingüística más grande del país. Está compuesta por unos 6 millones de hablantes neerlandeses. Casi todos sus integrantes hacen vida en la región de Flandes, en el norte de Bélgica. Por su parte, los valones son la segunda comunidad lingüística más grande de Bélgica, con unos 3 millones de francoparlantes. Casi todos residen en la región de Valonia, en el extremo contrario a Flandes, en el sur de Bélgica. Los belgas que hablan alemán son de las comunidades lingüísticas más pequeñas, son alrededor de 75.000. Este grupo representa menos del 1% de la población y se concentra en su mayoría al este del territorio, en la provincia de Lieja, justo en la frontera con Alemania. Aunque cada uno de los grupos tiene un territorio delimitado, las diversas comunidades lingüísticas también se distribuyen en distintas partes de la capital, Bruselas. Por eso, esta ciudad es un centro cultural vibrante y diverso, donde se pueden encontrar tradiciones con distintas raíces. ¿Cómo participa la comunidad flamenca y valona en el gobierno de Bélgica? Tanto los flamencos como los valones tienen hoy en día participación directa en el gobierno de Bélgica. La Constitución de Bélgica reconoce las 3 comunidades lingüísticas. Se establece el derecho de emplear el idioma adecuado a cada cultura en materia administrativa y educativa. Por eso en Bélgica existen escuelas donde enseñan en francés, en el sur y holandés en el norte. También hay algunas donde se habla alemán. Es común que los habitantes hablen 2 o 3 idiomas, incluso el inglés. El gobierno de Bélgica está compuesto por 3 niveles principales: el gobierno federal, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno federal se encarga de temas como la defensa, la política exterior, la economía, las finanzas, el empleo y el comercio. Los gobiernos regionales se ocupan de asuntos como la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente y la seguridad. Los gobiernos locales tienen competencia de servicios para la comunidad, infraestructura e impuestos. Bruselas es la sede administrativa de todas las comunidades excepto de la alemana, cuyas instituciones se localizan en el municipio de Eupen. Por eso cada cultura o comunidad lingüística maneja los asuntos de manera individual, adaptando sus decisiones a las propias costumbres y tradiciones. Por su parte, el Parlamento de Bélgica está compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado.
La Cámara de Representantes está formada por 150 miembros elegidos a nivel federal y 50 miembros elegidos por los residentes de las regiones federadas de Flandes y Valonia. El Senado está formado por 50 miembros elegidos por los gobiernos regionales de Flandes, Valonia y Bruselas. El ejecutivo del país es el Consejo de Ministros, que está compuesto por representantes de todas las diferentes comunidades étnicas del país. Para legislar, el Consejo de Ministros realiza una propuesta que se vota en ambas cámaras del Parlamento y luego se envía al rey de Bélgica para su aprobación. Solo al terminar estos pasos puede promulgarse una ley. También existe la figura del referéndum, para que en caso de leyes controvertidas, sea el pueblo quien decida. Las comunidades flamencas, valonas y alemanas son importantes para el país. Han contribuido a una economía estable y diversa y han permitido que Bélgica se convierta en uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Sin embargo, algunas tensiones entre grupos han continuado a lo largo de los años. En los últimos tiempos, los flamencos han seguido presionando por una mayor autonomía. Salvo por el rey, la cerveza y el chocolate, hay pocos símbolos patrios que de verdad representen una identidad nacional común, pues las regiones tienen culturas muy marcadas y diferentes. Por eso hay quienes aseguran que Bélgica no es un territorio unificado y, en consecuencia, tampoco un verdadero país. Pero hay otros que dicen que Bélgica es en realidad la interacción de varias culturas en el transcurso del tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.